Mi nombre es Luan, tengo 63 años, y mis manos son un mapa de la vida que he vivido, una vida dedicada a mi familia. Imagina criar a tu propio hijo, darle el pan de tu boca, el sudor de tu frente, tu amor incondicional y que un día, convertido en un hombre cruel y poderoso, te castigue con 100 latigazos por un error insignificante. Eso me pasó a mí. Y lo que hice después, en el escenario de su mayor triunfo, marcó el final definitivo de su arrogancia. Si alguna vez alguien a quien amabas abusó de ti pensando que eras débil, si alguna vez la sangre que te une a alguien se convirtió en el veneno que te hería, esta historia te va a estremecer. Dale like, suscríbete y comenta, porque lo que escucharás hoy no es solo una historia de venganza, es la crónica de una justicia poética, forjada en el dolor y servida en carne viva. Para que entiendan la frialdad de mi justicia, primero deben comprender la profundidad de mi sacrificio. Toda mi vida la dediqué a mi familia. Mi amada esposa, Elena, se fue demasiado pronto, dejándome con un niño pequeño y un campo que trabajar. Desde ese día, mi único propósito fue mi hijo, Renato. Trabajé bajo el sol abrasador, en el campo, y por las noches, en talleres de carpintería, para que él nunca pasara el hambre que yo conocí de niño. Creía que lo estaba educando con los valores que mi padre me enseñó, el respeto, la gratitud, la honestidad. Pero mi hijo, Renato, tomó otro camino. Desde joven, mostró una altivez, una ambición desmedida, un hambre de poder que me inquietaba. Lo que al principio parecía liderazgo y determinación, pronto se transformó en una crueldad fría y calculadora. A medida que creció y, con mi ayuda inicial, tomó control de parte de los negocios familiares que expandimos, empezó a tratarme no como a un padre, sino como a un sirviente. Como a una reliquia de un pasado humilde que él quería borrar. El error que desató el infierno fue, en apariencia, una tontería. Una tarde de domingo, el calor era insoportable. Habíamos pasado el día supervisando la cosecha. Yo estaba agotado, con el estómago vacío. Mi esposa, antes de morir, solía preparar un guiso especial los domingos. Ahora, la cocinera de la casa, siguiendo las órdenes de Renato, lo había preparado. Sobre la mesa de la cocina, en una fuente de plata, reposaba un trozo de carne asada, la punta de anca, que, según las estrictas órdenes de Renato, estaba reservada exclusivamente para él. Era su capricho, su forma de marcar su estatus de patrón. Yo, hambriento y mareado por el cansancio, con la mente nublada por el sol, tomé un cuchillo y corté un pedazo pequeño. Apenas un bocado para calmar el hambre. Lo que vino después fue un infierno que jamás podré olvidar. Renato entró en la cocina en ese preciso instante. Me vio masticando. Su rostro, usualmente controlado y frío, se descompuso en una máscara de furia. ¿Te atreviste a tocar lo que era mío?, gritó, su voz resonando en las paredes. Intenté explicarle, mi voz temblorosa, casi la de un niño regañado. Hijo, perdóname, solo fue un pedazo pequeño. Llevaba horas sin comer nada. Pero él no escuchaba razones. Sus ojos, encendidos por una ira desproporcionada, estaban fijos en mí con un desprecio absoluto. Con un gesto seco, ordenó a 2 de sus hombres de confianza, sí, porque ya no se movía sin una corte de aduladores y matones, que me llevaran al patio trasero. Me arrastraron sin que yo opusiera resistencia, paralizado por el shock y la incredulidad. Me ataron las manos a un poste de madera, el mismo que yo había instalado años atrás para sostener una enredadera de jazmín. El aire olía a tierra seca y al sudor de mi propio miedo. El sonido del cuero de un látigo al desenrollarse me hizo estremecer de pies a cabeza. Renato, mi propio hijo, la sangre de mi sangre, se paró frente a mí, levantando el látigo. Esto te enseñará a respetar lo que no es tuyo, dijo, y en sus labios se dibujó una sonrisa fría, casi sádica. El primer latigazo me desgarró la espalda. Sentí un fuego líquido recorrerme la piel. El segundo me arrancó un grito ahogado. Para el 10º latigazo, mi camisa ya estaba rota y mi cuerpo sangraba. Para el número 50, apenas podía mantenerme consciente, el mundo se disolvía en un torbellino de dolor y zumbidos. Pero él no se detuvo. Siguió, metódico, implacable, hasta llegar a 100. El dolor físico era insoportable, pero era insignificante comparado con el dolor que sentía en el alma, ver a mi hijo,
el niño al que le había enseñado a caminar, disfrutar de mi sufrimiento, de mi humillación. Esa noche, mientras me curaba las heridas en la soledad de mi habitación, con la ayuda silenciosa y aterrorizada de una de las empleadas más antiguas, comprendí que Renato ya no era mi hijo. Era un verdugo. Un tirano que había olvidado cada sacrificio, cada noche en vela, cada gota de sudor que yo había derramado por él. El odio ardía en mis venas, pero junto a él nació una claridad helada: esto no puede quedar así. Él me trató como a un esclavo, pero yo lo haré caer como el traidor que realmente es. Renato no solo era cruel, también era increíblemente arrogante. Se creía intocable, un genio de los negocios, manejando dinero y tratos sucios que apenas entendía. Pero yo, el viejo inútil, conocía cada rincón de esos negocios. Conocía a los proveedores a los que estafaba, a los socios a los que engañaba, las cuentas ocultas donde desviaba el dinero. Yo había construido los cimientos de ese imperio, y sabía dónde estaban todas las grietas. Durante las siguientes semanas, me convertí en una sombra. Fingí sumisión, bajaba la cabeza cuando él pasaba, soportaba sus burlas en silencio. Mientras tanto, en secreto, recopilaba pruebas. Documentos que había guardado a lo largo de los años, facturas que demostraban sus sobreprecios, y lo más importante, grabaciones de conversaciones. Cada detalle de su corrupción, de sus sobornos, de su lavado de dinero, quedó guardado en mis manos. Al mismo tiempo, comencé a hablar en secreto con algunos de sus propios hombres. No con los matones, sino con la gente de la administración, hombres y mujeres grises a los que Renato humillaba a diario. Muchos estaban cansados de sus abusos, de su trato despótico. Encontré en ellos un eco de mi propio dolor, y poco a poco, los convencí de que la caída de Renato era inevitable, y de que era mejor estar del lado correcto cuando ocurriera. El día del ajuste de cuentas llegó. Una noche, Renato organizó una cena fastuosa con sus socios más importantes. Era su momento de gloria. Planeaba anunciar un nuevo contrato millonario con una empresa extranjera, un contrato que lo consolidaría como el hombre más poderoso de la región. La sala estaba llena de risas falsas, de copas de vino caro alzadas en brindis vacíos, y del sonido metálico de los cubiertos sobre la porcelana fina. Me pidió que sirviera el vino. Que yo, su padre, actuara como su criado frente a sus importantes invitados. Y lo hice. Con la cabeza gacha y el corazón latiendo con una calma aterradora, serví cada copa. Pero en el bolsillo de mi delantal no llevaba un paño de limpieza. Llevaba un sobre. Cuando el silencio cayó y todos esperaban el gran discurso de Renato, hablé yo. Disculpen la interrupción, dije con una voz firme que silenció la sala. Pero antes de que celebremos este nuevo éxito, hay algo que todos ustedes deben saber sobre el hombre con el que están haciendo negocios. Saqué los documentos del sobre y los puse sobre la mesa. Pruebas claras de fraude, de estafas, de lavado de dinero. Y luego, saqué una pequeña grabadora y apreté el botón de play. La propia voz de Renato llenó la sala, negociando sobornos, burlándose de la ingenuidad de sus socios. Los rostros de los invitados cambiaron de inmediato. La sorpresa dio paso a la incredulidad y, finalmente, a la furia. Algunos se levantaron indignados. Otros sacaron sus teléfonos para llamar a sus abogados. Renato palideció, su rostro una máscara de pánico. «Mientes, viejo inútil», gritó, intentando arrebatarme los papeles. Pero sus propios hombres, aquellos en quienes él creía confiar, dieron un paso atrás, abandonándolo. Uno de ellos, el contador, un hombre al que Renato había humillado 1000 veces, murmuró con una voz clara y firme: «Todo lo que dice el señor Luan es cierto. Lo hemos visto». La cena se convirtió en un caos. Sus socios lo abandonaron en ese mismo instante. Sus hombres lo traicionaron. Días después, la policía, alertada por una denuncia anónima respaldada por pruebas contundentes, allanó sus oficinas y lo arrestó. Yo, en cambio, recuperé algo mucho más valioso que el dinero o el poder: mi dignidad. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a mi justicia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Una semana después del arresto de Renato, mientras yo ponía en orden los desastres financieros que había dejado, el viejo contador, el hombre que lo había delatado en la cena, me pidió hablar en privado.
Don Luan, dijo, con los ojos llenos de una extraña mezcla de culpa y lealtad, hay algo más que usted no sabe. Algo que explica, aunque no justifica, la crueldad de su hijo. Me contó que, 20 años atrás, cuando mi esposa Elena todavía vivía y Renato era apenas un adolescente, nuestra familia estuvo al borde de la ruina total. Una mala cosecha y una deuda bancaria nos iban a hacer perder la finca. Yo, desesperado, estaba a punto de venderlo todo por una miseria. Pero su esposa, doña Elena, continuó el contador, hizo algo en secreto. Ella tenía unas pocas joyas de su familia, su única herencia. Las vendió sin que usted lo supiera. Y con ese dinero, sobornó a un funcionario local para conseguir un permiso de construcción en una parte de nuestras tierras que se consideraba no urbanizable. Ese permiso nos permitió vender una pequeña parcela a un precio altísimo, y con ese dinero, usted salvó la finca. Me quedé sin aliento. Elena nunca me había contado nada de eso. Pero el funcionario, siguió el contador, su voz ahora un susurro, no solo aceptó el dinero. Abusó de su esposa, don Luan. La chantajeó. Y ella tuvo que soportarlo en silencio para proteger a la familia. Pero alguien lo vio todo. Un joven Renato, que volvía de la escuela antes de tiempo. Vio al hombre forzar a su madre. Él era solo un niño. No pudo hacer nada. Y su madre le hizo jurar que nunca se lo contaría a usted, para no destruirlo. El mundo se me vino abajo. El contador me explicó que Renato creció con esa imagen grabada en su mente. Creció odiando al hombre que abusó de su madre, pero también, de una forma retorcida, odiándome a mí. En su mente de niño, mi incapacidad para proteger a su madre, mi debilidad financiera que la obligó a ese sacrificio, fue la causa de todo. Su obsesión por el poder, por el dinero, por ser un hombre fuerte, no era simple ambición. Era una reacción traumática. Una forma desesperada de asegurarse de que nunca más sería débil, de que nunca más nadie podría dañar a su familia. Su crueldad hacia mí era un castigo por el padre que él creía que yo no había sabido ser. Cuando finalmente pude visitar a Renato en la cárcel, no fui con reproches. Fui con la verdad. Le conté que ya sabía lo de su madre. Él se derrumbó. Lloró por primera vez desde que era un niño. Un llanto roto, desgarrador, el llanto de un hombre que había construido su imperio sobre la tumba de un secreto que lo había envenenado. Mi venganza, que había empezado como un acto de justicia por 100 latigazos, terminó siendo algo mucho más complejo. Terminé liberando a mi hijo de la prisión de su propio odio. Aprendí que el poder sin respeto convierte a los hombres en monstruos. Y que a veces, las raíces de la crueldad son mucho más profundas y dolorosas de lo que podemos imaginar. Cuando un hijo olvida a su padre, a veces, es porque está intentando olvidar una herida que es demasiado grande para soportar. ¿Y tú, qué opinas? ¿La venganza de Luan fue justa? ¿O la verdad que descubrió lo cambia todo? Escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir, porque aquí seguimos contando las historias donde la justicia y la verdad siempre encuentran su camino.